En este video vamos a estar hablando de la creación, la caída y la restauración del hombre. A continuación, desde el principio de la creación, cuando Dios crea al hombre, el enemigo inmediatamente hace caer a la creación de Dios, su máxima creación que somos nosotros. Pero Dios tenía un plan aún antes de crear al hombre. El hombre es creado, cae, pero Dios lo restaura. Ok, vamos a empezar cuando Dios crea al hombre y vamos a ir a Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Amén. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos en estos versículos cuando Dios crea al hombre, y el hombre era la representación de Dios aquí en la tierra, y Dios le dio la autoridad para gobernar sobre ella, para tener autoridad sobre todo animal marítimo, terrenal, sobre toda ave que vuela. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran la representación misma de Dios aquí en la tierra y tomaran posesión de ella y la sojuzgaran y autoridad sobre todo. Pero había otro punto. Acordémonos que Dios se pasaba sobre ese jardín del Edén. El hombre y la mujer tenían una comunicación directa con Dios. Había otro punto. El hombre y la mujer, cuando fueron creados por Dios, y más adelante lo vamos a ver, tenían vida eterna. Así es, mis hermanos. Ellos tenían vida eterna cuando fueron creados por Dios, y más adelante lo vamos a ver. Y este punto es muy importante. Amén. Ahora vamos a ver la caída del hombre. Vimos la creación del hombre, ahora vamos a ver la caída del hombre. Si vamos a Génesis capítulo 2 versículos del 15 al 17, dice lo siguiente: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, el hombre y la mujer, cuando fueron creados, no iban a morir. Ese fue el plan de Dios. El plan de Dios cuando crea al hombre y la mujer era para que tuvieran vida eterna, para que viviesen para siempre. Pero acordémonos que Dios le dio un libre albedrío al hombre, y cuando lo crea, los pone en el huerto del Edén y les dice que ellos pueden comer de todo menos de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si ellos comen de ese árbol iban a morir. Pues todos sabemos qué pasó a continuación. Vamos a ir a Génesis capítulo 3 y vamos a leer varios versículos. Génesis capítulo 3, vamos a empezar leyendo el versículo 6. Dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, que Adán y Eva vinieron y comieron del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comiesen. Entonces automáticamente ellos vienen y mueren.
no físicamente en ese momento, pero en este momento la vida eterna. Y fíjese, más adelante vamos a ver que Dios decide quitar entonces el otro árbol que estaba ahí, porque si ellos comían de ese árbol iban a vivir para siempre, ahora sabiendo el bien y el mal. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer el versículo del 17 al 19. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolores comerás con ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Si leemos el versículo 23, dice: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que lo labrase la tierra, y fue tomado, echó pues fuera al hombre. Después que leemos estos versículos, la palabra de Dios dice que echó al hombre fuera del jardín del Edén y quitó el árbol de la vida. No vaya a ser, dice, que el hombre alcance y tome de su fruto y viva para siempre. Usted sabía que en el libro del Apocalipsis hay un fruto que nosotros vamos a comer en el cielo para vivir para siempre. Sí, mis amados, vamos a comer una comida espiritual, que es este fruto para vivir por los siglos de los siglos, para constantemente vivir por los siglos de los siglos. Pero fíjese, aquí vemos cómo entonces Dios crea al hombre con toda autoridad. Dios crea al hombre con vida eterna para que viva para siempre. Pero cuando ellos vienen y comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, inmediatamente mueren espiritualmente y ya no tienen vida eterna, ya no van a vivir para siempre y son arrojados del huerto del Edén. Y ahora viene la vida que todos vivimos en la tierra, una vida temporal, una vida pasajera. Pero ¿sabía usted que ya Dios sabía que esto iba a pasar? Por supuesto, como Dios mismo que es. Y Dios tenía un plan desde el principio. Dios sabía que el hombre iba a caer. Y entonces ya tenía un plan preparado para rescatar esto que se perdió en el Edén. La vida eterna, vivir para siempre. Amén. Para cerrar este punto de la caída del hombre, vamos a ir a Romanos 5:12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, cuando Adán y Eva pecan, entra el pecado, y con el pecado entró la muerte espiritual, y entonces todos pecamos. Por cuanto él pecó, todos pecamos, porque todos venimos de Adán. Amén. Vamos a entrar entonces ahora en la mejor etapa de este mensaje, la restauración del hombre. Ya hemos visto la creación del hombre, la caída del hombre, y ahora vamos a ver la restauración del hombre. Amén. Vamos a ir a Mateo 8:11, que dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús de venir a la tierra era para salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido, mi hermana, mi hermano? La vida eterna. Vivir por siempre con Dios. El hombre y la mujer murieron espiritualmente cuando pecaron en contra de Dios. Y ya Dios tenía un plan perfecto antes de la creación: enviar a Jesús para salvar eso que se había perdido. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 13 al 15. Y dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, que había una acta de muerte hacia nosotros por ese pecado que Adán y Eva cometieron. Pero cuando Jesús viene y muere en la cruz, cancela o paga esa deuda y triunfa sobre los enemigos, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado, y los exhibe públicamente en la cruz porque Él triunfó sobre ellos. Aleluya. Por eso es cuando nosotros creemos en el sacrificio de Jesucristo, que Él murió por nosotros, entonces acuérdense que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, que es lo que cometieron Adán y Eva, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, a través de Adán y Eva recibimos el pecado y como consecuencia la muerte espiritual, pero ahora a través de creer en Jesucristo tenemos vida eterna, porque esa es la dádiva de Dios, el regalo de Dios para la humanidad, porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido, lo que se perdió en el jardín del Edén. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 y vamos a leer versículos del 18 al 19 y dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, si por Adán todos fuimos constituidos pecadores, como leímos anteriormente, que dice por cuanto él pecó, todos pecamos, entonces por la muerte y el sacrificio de Jesucristo, entonces ahora todos aquellos que creen en ese sacrificio son justificados, son perdonados. Esa deuda es pagada. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, para que seamos restaurados, para que volvamos al plan que Dios tenía cuando crea al hombre, Adán y Eva, desde el principio. Dios crea al hombre y a la mujer con el plan y con el objetivo de vivir para siempre con Dios. Pero sabemos que el enemigo vino, engañó a Eva, engañó a Adán, ellos cayeron, pecaron, la muerte entró a la humanidad espiritualmente y Jesús vino a salvar esto que se había perdido. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo recibo yo esa vida eterna? Romanos 10, 8, 9 y 10 dice: porque esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú creyeres en tu corazón que Jesús vino y murió por tus pecados y Dios le levantó al tercer día de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que necesitas hacer es creer en el sacrificio de Jesucristo, que Él murió por tus pecados y que este sacrificio te da vida eterna. Te da la vida eterna. Amén, mi hermano, mi hermana. Si quieres hacer esta oración en este momento, cierra tus ojos donde tú estás y dile: Señor Jesús, ahora entiendo para qué fui creado, para qué fui creada. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día entre los muertos. Y yo creo que este sacrificio me liberta del pecado y de la muerte y me da vida eterna para morar contigo por los siglos de los siglos. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, si has hecho esta oración, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Ahora tienes que empezar un nuevo caminar con Dios. Eres una nueva criatura. Te voy a pedir que veas este próximo video que vamos a poner aquí, el cual te va a ayudar en tu nuevo caminar con Cristo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos en el futuro. Una vez más, este ha sido el pastor Robinson Villalobos. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.